pantalla con ustedes con la presentación y vamos a explicar un poco lo que es el sistema límbico desde el punto de vista general. Vamos a ver. Compartir entonces. No sé si están viendo la presentación. ¿Sí? ¿Se ve o no? Por favor, contésteme porque yo... Ya, se ve. Bien. Una de las cosas quizás más complejas, por lo menos para mí en lo personal, es esto, el sistema límbico. Cuando a uno le hablan de sistema límbico, uno queda como en el aire, así, no capta mucho de qué se trata. Por eso yo los felicito a ustedes porque ordenaron las cosas y las pusieron en su lugar, diría. ¿Ya? Pero vamos a tratar de hablar un poco de qué es lo que es este sistema límbico. Primero tenemos que partir por algunos temas que son como generales y que ya hemos visto en clases anteriores y que vamos a ir, reordenando un poco. Bueno, nosotros hablamos del desarrollo filogenético del sistema nervioso en general y del cerebro en particular, ¿no es cierto? Tenemos que hablar de un neo, de un palio y de un archi. Es decir, filogenéticamente 3 partes de nuestro sistema que fueron apareciendo en el tiempo. El más antiguo es el archi, y después aparece el palio, y finalmente lo último, más desarrollado, sería el neo. De tal manera que en la neocorteza, que es la última parte, la que nosotros como humanos tenemos súper desarrollada en comparación con el resto de los animales, ahí tenemos algunos procesos que son exclusivamente humanos prácticamente, ¿ya? O prácticamente nosotros los desarrollamos totalmente, los animales pueden desarrollar, pero parcialmente solamente. Y ahí están los recuerdos, el pensamiento, el razonamiento y la creatividad. Fíjense cómo nosotros tenemos esa característica frente a lo que es un animal. Esa es nuestra gran diferencia. De ahí hacia abajo estamos prácticamente siendo como cualquier otro animal vertebrado. Tenemos un paleocórtex, una paleocorteza que ya la conocemos, ¿no es cierto? Y ahí en esa paleocorteza es donde nosotros encajamos a este sistema límbico, ¿ya? Y este sistema límbico tiene que ver con la parte emocional nuestra, ¿ya? Con estímulos agradables, desagradables, interpretación de olores, conducta, memoria, conducta. Es decir, nosotros somos en el fondo un desarrollo mayor del resto de nuestros congéneres mamíferos animales. Es decir, los animales, ¿no es cierto?, llegan como a un punto máximo con el desarrollo de la paleocorteza, teniendo leves puntos mayores, algo de neocorteza, pero ellos trabajan toda su vida y viven con el desarrollo de esta paleocorteza. Y bueno, la arquicorteza es mucho más antigua, llamado también complejo reptiliano, y que tiene que ver con mecanismos básicos, la reproducción, la autoconservación, ¿no es cierto? Ahí está el ritmo cardíaco, respiración, la conducta agresiva, territorialidad, todas esas cosas las tienen los animales, ¿no es cierto? Los animales comunes. Ahora, estos detalles son los que nosotros tenemos que ver. Aquí partimos con una teoría muy importante que es la de Maslin, en el año 52, que dice que nosotros tenemos 3 partes de nuestro cerebro, lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Y él lo llamó protorreptiliano, a la parte más antigua, donde tenemos los instintos prácticamente, paleomamífero, donde está el sistema límbico, están las emociones, y el cerebro neomamífero, donde está el cerebro analítico, el razonamiento. Por lo tanto, nosotros tenemos en nuestro desarrollo como humanos 3 ámbitos muy particulares, ¿ya? Tenemos restos, ¿no es cierto?, de ese cerebro protorreptiliano. Es decir, somos o no somos instintivos muchas veces. Hacemos cosas instintivas, ¿ya? Por ejemplo, un ebrio, una persona que se emborracha, el alcohol, por ejemplo, ¿no es cierto?, bloquea la parte neomamífera, ¿ya? Y uno trabaja cuando está borracho solamente con la parte paleomamífera, incluso con parte protorreptiliana. ¿Por qué? Porque hace cosas instintivas y comienza la emocionalidad, ¿ya? Llorar, ¿no es cierto?, a pedir que una serie de cosas que uno no lo haría jamás si estuviera con la mente clara. En cambio, el neomamífero es el razonamiento. Por lo tanto, nuestro cerebro lo podemos ver desde ese punto de vista. Cuando se empezó a estudiar esto, no se sabía exactamente qué partes del cerebro estaban envueltas en este asunto de las emociones.
porque nosotros somos seres emocionales, ¿cierto? Se pensaba que todo el cerebro estaba envuelto. Sin embargo, este señor, como muy bien lo dijeron ustedes, Walter Rudolf Hess, imagínense que él obtuvo el premio Nobel de Fisiología en Medicina, ¿ya? Porque mapeó las zonas que estaban envueltas en el control, ¿cierto? Y demostró que los fenómenos relacionados con las emociones estaban en áreas específicas del cerebro. Y hoy se sabe que el tronco encefálico, el hipotálamo, el tálamo, la área prefrontal y el sistema límbico controlan las emociones, y que el brazo ejecutorio de estas emociones es el sistema nervioso autónomo. Es decir, las emociones salen a través del sistema autónomo esencialmente, y es lo que nosotros tenemos. ¿Qué son las emociones? ¿Cómo definiríamos nosotros las emociones? Son fenómenos psicofisiológicos de experiencias muy complejas que poseen todos los seres vivos, y representan modos eficaces de adaptación a ciertos cambios y demandas ambientales para orientarse en su lucha por la supervivencia, expresada en una variedad de términos, además de gestos y actitudes. Nosotros tenemos una serie de gestos, de actitudes, ¿no es cierto?, que en realidad nosotros decimos, bueno, ¿por qué? Y uno mira a una persona y dice esta persona, chuta, esta persona anda triste, o está muy alegre, ¿ya? O es como sea, vengativa, está enojada, deprimida, contenta, con miedo, con duda. Es decir, basta con mirarle qué cosa, la cara. Con la cara, la expresión nuestra ya está dando a conocer nuestro proceso psicofisiológico que estamos sufriendo, es decir, la emoción. Por lo tanto, las emociones, ¿cierto? Nosotros a veces no las podemos digamos, esconder de los demás. Solamente nos basta con ver a otra persona para saber cómo se encuentra. No es necesario que diga, yo estoy sintiendo harto, o yo estoy muy apenado, o yo estoy aquí, o estoy ahí. No, a veces uno la mira y dice, esta persona está en un momento complejo. Entonces, esa parte fue la que empezaron a visualizar, ¿no es cierto?, los investigadores, y empezaron a preguntar, pues, ¿de dónde viene eso? ¿Qué parte de nuestro sistema nervioso ejecuta todos esos procesos? Y ahí aparece entonces este señor que hace todos los detalles. Ya dijeron sus compañeros que existen dos tipos de teorías: una teoría periférica de la emoción, donde William James en 1860 decía que la emoción partía por el cuerpo, ¿ya? Y esa percepción de modificación corpórea se transmitía al cerebro, ¿ya? Por ejemplo, y ahí está el ejemplo del oso, lo que la Lini hablaba, ¿no es cierto? Estímulo de miedo del oso, nuestro cuerpo comienza a nos parar los pelos, ¿no es cierto? Tiritamos, etcétera, y de ahí se suponía que llegaba al cerebro. Esa era, ¿no es cierto?, una versión de miedo que traía una modificación corporal, y posteriormente, ¿no es cierto?, llegaba al cerebro para tener un comportamiento que en este caso sería de fuga. Pero aparece una segunda teoría del año 27 de Kahneman que dice que es al revés la cosa. Nosotros captamos con las vías sensoriales el miedo, es decir, el estímulo del miedo. En este caso, vemos con los ojos el oso, escuchamos con nuestros oídos el rugir de ese animal, etc. Y eso entra primeramente al cerebro. Y después que entró al cerebro, pasa, ¿no es cierto?, desde el córtex cerebral, donde captamos todo eso, pasa a instancias más inferiores, que son las que están formando el sistema límbico. Y ahí viene entonces una emoción. Y en esa emoción es que nosotros, ¿qué hacemos? Nos late más rápido el corazón, ¿no es cierto? No sé, nos palidecemos, tiritamos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos una reacción. Y esto es lo que realmente es actualmente. Ahora, las áreas comprometidas, ya sabemos que las emociones son el tronco encefálico, esencialmente el hipotálamo, el tálamo, el área prefrontal, que es un área, como muy bien la señala usted, un área de asociación supramodal que participa en el control del comportamiento emocional, y el sistema límbico, ¿no es cierto?, que regula los procesos emocionales asociados al sistema nervioso autónomo, ¿no es cierto?, a través de este lóbulo que vamos a hablar del lóbulo límbico y estructura subcortical. Por mucho tiempo se pensó, ¿no es cierto?,
que dentro de estas características emocionales, ya que estas características emocionales eran producidas por el rinencéfalo. El rinencéfalo significa olfato. ¿Por qué? Porque los seres inferiores, ustedes saben, son esencialmente, ¿no es cierto?, seres macrosmáticos, es decir, todo lo resuelven con la nariz. Los perros, por ejemplo, huelen todo, ustedes saben que lo usan para eso, para buscar droga, para buscar incluso el COVID, que ahora, ¿no es cierto?, es capaz un perro de oler a una persona y decir, esta persona ya tiene, ¿no es cierto?, la estructura de COVID en su cuerpo, etc. Por lo tanto, el olfato, el rinencéfalo, que es el olfato, se pretendió en un momento decir, no, ahí está el sistema emocional de la persona en el rinencéfalo. Sin embargo, el rinencéfalo, ¿no es cierto?, a pesar de encontrarse en relación con el sistema límbico, no es principalmente el sistema límbico. Tiene una relación anatómica y funcional con el sistema límbico. ¿Ya? Eso trae como consecuencia que un olor, por ejemplo, sea agradable o desagradable, traiga el recuerdo de alguien o no traiga el recuerdo de alguien. Y el sistema rinencefálico está formado, bueno, por todas las estructuras que vamos a ver después en olfato, como tengo una clase específica de eso, ¿ya? Las raíces del nervio olfatorio, el bulbo, el tracto, la estrías lateral, media e intermedia y la corteza olfatoria. Acuérdense que el olfato es el sentido más antiguo, el primer sentido que tuvieron casi todos los animales. ¿Por qué? Porque es el sentido, ¿no es cierto?, que no pasa por el tálamo, sino que va directamente a la corteza piriforme, al área periamigdaloide, al área entorrinal, es decir, desde la amígdala, que es la estructura que toma eso, va inmediatamente, sin pasar por la única sensibilidad o la parte sensorial, la única parte sensorial que no pasa a un tálamo es esa, ¿ya? Acuérdense ese detalle, siempre ténganlo en cuenta. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, un detalle más fino de las asociaciones, de las formaciones asociadas al sistema olfatorio límbico. Ustedes pueden ver que aquí estamos en la cara inferior de lo que es el cerebro, y aquí estaría, ¿no es cierto?, esta área entorrinal que está de color verde esencialmente, ¿no es cierto?, que es toda un área del giro parahipocampal, ¿ya? Aquí está el uncus, todo esto que está aquí está el uncus, aquí dice uncus, giro unciforme, estría del uncus y giro intralímbico, todo esto es el uncus, ¿ya? Y aquí tenemos nosotros también una zona que se llama el giro ambiens, ¿ya? El surco amigdalar, está el surco renal, ¿ya? Toda esta zona, ¿no es cierto?, que está por delante, aquí se llama región prepiriforme, está por delante del lóbulo piriforme y está asociada a qué cosa, al giro olfatorio lateral, ¿no es cierto? Está aquí el área perforada lateral también, ¿no es cierto?, o anterior, ¿ya? Y toda esta zona tiene un desarrollo especialmente relacionado con el sistema olfatorio límbico. Bien, eso en forma general. Ahora, entrando al sistema límbico propiamente tal, ya es el sistema, está asociado al sistema nervioso emocional. Nuestras emociones están allí. Está situado en la zona interna de nuestro cerebro, más allá de la corteza cerebral, ¿ya? Es decir, tiene una parte superficial, que vamos a verla, y una parte profunda que está metida hacia adentro. Recibe influencia de muchas otras vías del sistema nervioso relacionadas con los sentidos. Todas las emociones entran por los sentidos, lógicamente, ¿ya? Si nosotros estamos viendo una película, ¿no es cierto?, y vemos que matan, ¿no es cierto?, a una persona que no tendría por qué morirse, nos da una pena tremenda. Bueno, ¿y esa pena de dónde salió? ¿Cómo la captamos? Por las emociones, es decir, por los sentidos. Y esos sentidos llegan allí y nos provocan esas emociones. Por lo tanto, los órganos sentidos son fundamentales: el auditivo, visual, olfativo, el tacto, el gusto. Es decir, los 5 sentidos son específicamente muy especiales, porque a través de ellos, y estos sentidos, por excepción del olfato, todos pasan por ¿dónde? Por el tálamo, no se olviden de ese detalle. Y estas vías están interconectadas, ¿no es cierto?, y en un esquema bastante complejo y bastante especial que vamos a tratar de dilucidar. Bien, cuando nosotros vemos el sistema límbico desde fuera, desde la superficie del cerebro, tenemos que verlo por la cara medial. La cara medial del cerebro nos da una visión más completa de lo que es el sistema límbico superficial, por decirlo así, en
entre comillas, digamos, que es un todo el sistema límbico. Y en ese sistema vamos a encontrar un giro que es especialmente adaptado para esto, que es el giro del cíngulo. Y este giro del cíngulo, ¿ya?, se asocia con el giro parahipocampal que está por debajo a través de un istmo, de un estrecho en la parte posterior. Por eso cuando pasamos por reducción externa de cerebro, yo puse énfasis en estos dos detalles. Este giro del cíngulo, ¿no es cierto?, junto con el giro parahipocampal, con el istmo, forman aquí una estructura en el margen de esta zona, ¿ya? Por eso se llama, ¿no es cierto?, límbico. Es como un limbo, una cosa redonda. Acuérdense que los santos tienen un limbo alrededor de su cabeza. Este es un limbo alrededor de estas estructuras centrales, que es el cuerpo calloso y otras estructuras. Por lo tanto, esto trajo como consecuencia el nombre de sistema límbico, ¿ya? Por delante y abajo, debajo del rostro del cuerpo calloso, encontramos un grupo de sustancias gris que forman, ¿no es cierto?, algunos giros, giro para olfatorio, giro para terminal. Todas esas zonas se llaman núcleos septales. Ahí internamente hay núcleos septales, o se llaman áreas septales. Incluso algunos hablan de un giro subcalloso, que esencialmente es el giro para terminal, digamos, que está aquí en esta zona. Y hacia abajo y hacia adelante, este giro parahipocampal termina en el uncus, y en la parte anterior del giro nosotros vamos a encontrar el complejo amigdaloide. El complejo amigdaloide. Y ahí vamos a tener el complejo amigdaloide. Y medial a ese giro vamos a encontrar el hipocampo. Por lo tanto, allí existen, ¿no es cierto?, una serie de estructuras. Y esto forma la parte superficial. ¿Ya? El complejo amigdaloide, ya sabemos, lo conocemos, pasamos la amígdala, es, ¿no es cierto?, un núcleo, ¿no es cierto?, subcortical, que se encuentra en la parte más anterior del lóbulo temporal, ¿ya?, y está relacionada con sensaciones de ira, placer, dolor, temor, ¿ya? La extirpación de la amígdala, y esto lo hizo Cleaver y Bissuit, esa patología que vieron al final, ¿sí?, ellos trabajaron con monos y le sacaron eso, y se dieron cuenta, ¿no es cierto?, los cambios de conducta que tenía ese animal. Perdió el miedo, ¿no es cierto?, tenía un poco de dolor, etcétera, etcétera. Por ahí parte esto, y ustedes ya conocen la amígdala con sus núcleos correspondientes, ¿no es cierto?, y ahí vemos la amígdala en su posición, y este es, ¿no es cierto?, el área renal, entorrinal, etcétera, y el parahipocampal, ¿sí?, el giro parahipocampal. Ahora, también existe un arco interno, metido más hacia adentro, el arco que acabamos de ver, ¿no es cierto?, de las estructuras superficiales, es el arco externo. Este otro arco es más interno. ¿Y cómo se forma este arco? Bueno, el hipocampo, en la parte más inferior, ustedes ven, está el pie del hipocampo, está el giro dentado, ¿no es cierto?, está la fimbria, y esa fimbria continúa con el pilar posterior. ¿De qué cosa? De esta estructura que no es otra cosa que el trígono, ¿no es cierto?, el cuerpo del trígono, y este trígono se sigue hacia adelante a través de estas estructuras, ¿no es cierto?, que son los pilares, ¿ya? No, los pilares no, estos son, no sé, las columnas. Los pilares son los posteriores, por delante son las columnas, y esas columnas llegan hasta los tubérculos mamilares, los cuerpos mamilares. Y los cuerpos mamilares se conectan, ¿no es cierto?, por un fascículo que se llama mamilo talámico con el núcleo anterior del tálamo. Entonces, como ven ustedes, este es el arco interno, la parte interna. Yo se los voy a mostrar aquí. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos claramente, ¿cierto?, una figura en donde se ve claramente, ¿no es cierto?, miren, aquí viene, esto sería, ¿no es cierto?, lo que nosotros conocemos como el hipotálamo, ¿no es cierto?, y aquí viene hacia atrás los pilares del trígono, aquí viene el trígono, viene hacia adelante, y aquí este trígono se separa, y aquí están las columnas, y aquí están los cuerpos mamilares. Este es el tercer ventrículo, ahí ustedes pueden ver el tercer ventrículo, ¿no es cierto? Aquí ven el adhesivo intertalámico, ¿no es cierto? Aquí están viendo otras estructuras que ya hemos conocido. Aquí está la comisura anterior, como pueden darse cuenta ustedes. Esta es una disección clara y precisa. Ahora, fue Pierre Broca, en 1788, que acuñó el nombre de límbico por este rebordo. Son estructuras de la superficie medial y basal del cerebro que forman un limbo alrededor del tallo cerebral. De eso, bien, ¿ya?
En los animales inferiores, ¿no es cierto?, el gran desarrollo del olfato en esto, ¿no es cierto?, provocó que, ¿no es cierto?, se hablara de el sistema rinencefálico, ¿cierto? Postuló que el sistema este límbico podía tener una función más olfatoria. Sin embargo, no es lo mismo. El sistema rinencefálico tiene que ver con el olfato y el límbico tiene que ver con las emociones. Ahora, están muy asociados, hay una estrecha relación entre ellos, ¿ya? En el humano, dice, el sistema límbico tiene una función olfatoria muy reducida. Nosotros somos microsomáticos, ¿ya? Y en cambio el sistema límbico cumple funciones de conducta emocional, memoria y otras que vamos a ir viendo. Ahora, en 1937 fue James Papez que propuso una nueva teoría para explicar el mecanismo de la emoción. Y este mecanismo envuelve al lóbulo límbico, al hipotálamo y al tálamo. Y él generó un circuito que le llamamos el famoso circuito de Papez, que lo vamos a ver. Ahí vemos, ¿no es cierto?, que en 1937 Papez desarrolló este circuito que contenía todas estas estructuras, tanto internas como externas, que las vamos a seguir secuencia a secuencia, cómo van funcionando. ¿Ya? ¿Cuáles son los componentes del sistema límbico? Ya, el sistema límbico, ¿no es cierto?, posee propiedades comunes, fisiológicas, neuroquímicas, etc. Y lo encontramos localizado ¿dónde? En el telencéfalo, en el diencéfalo y esencialmente en el mesencéfalo. Ya, en el telencéfalo, la más desarrollada es la primera vesícula embrionaria, que está en la región septal, preóptica, hipocampo, cuerpo amigdaloide y núcleos de la estrella terminal. En el diencéfalo está el epitálamo, el hipotálamo y la zona inserta. En cambio, en el mesencéfalo hay una serie de pequeños núcleos, ya varios núcleos, 3 o 4 núcleos, que le llaman los núcleos límbicos mesencefálicos. Los componentes corticales ya sabemos, el área paraolfatoria, que es esta zona que hay aquí, el giro subcalloso, que está aquí detrás, el área paraolfatoria por delante, el giro subcalloso viene a ser el paraterminal, ¿ya? En la terminología no trae el término subcalloso, no lo trae, ¿ya? Trae como paraterminal. Después viene el giro del cíngulo, que es todo esto que está de color rojo, ¿ya? El istmo, que es esta estrechez que hay aquí, hacia adelante el giro parahipocampal, el uncus, que es, ¿no es cierto?, la vuelta hacia atrás, y lógicamente en la parte inferior aquí el córtex piriforme. Estos serían los componentes, ¿no? Y aquí los vemos. Si ustedes se dan cuenta, esta es una foto real de un cerebro, y aquí se dan cuenta que existe, ¿no es cierto? Esta zona de aquí sería en las áreas septales, y aquí viene avanzando, ¿qué cosa? El giro, ¿no es cierto?, que va alrededor del cuerpo calloso aquí, ¿ya? Este giro del cíngulo, ¿no es cierto?, parte aquí adelante, bien, va generando hacia atrás, y cuando llega a la parte posterior del pleno cuerpo calloso se achica totalmente, se produce un istmo, un adelgazamiento, y se proyecta por esta otra zona que está aquí abajo, que no es otra cosa que el parahipocampal. Y este parahipocampal va generando hacia adelante y se enrosca hacia atrás. Este enroscamiento que hay aquí es el uncus, este es el uncus. Y toda esta zona de aquí, ¿no es cierto?, sería la parte renal o entorrinal, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos. Por lo tanto, aquí se ve claramente la parte visible externamente. Esto es lo que nosotros vemos desde fuera, ¿cierto? Aquí vemos, ¿no es cierto?, todo lo que es esta zona entorrinal, y aquí vemos lo que es el uncus, ¿no es cierto?, de esta zona inferior. Al fondo ya podemos ver el giro dentado, ¿se fijan? ¿Por qué? Porque más allá de esto vamos a encontrar ¿qué cosa? El hipocampo. Entonces, hay diferentes tipos de corteza ahí. Hay corteza del giro del cíngulo, que es un neocórtex, pero mesocórtex, es decir, que tiene entre 4 y 5, entre 3 y 5 láminas, la corteza, ¿ya? El giro dentado del hipocampo es un arquicórtex, donde hay 3 láminas solamente, ¿cierto? Y el córtex piriforme y el parahipocampal, ahí también hay entre 3 y 5 láminas. Por eso hablamos de un mesoalocórtex, ¿no es cierto?, y de estas estructuras especiales. Y aquí tenemos otra figura donde vemos de nuevo áreas, ¿no es cierto?, septales. Vemos aquí claramente cómo va hacia atrás
Esto sería el giro del símbolo, ¿no es cierto? Y aquí abajo se expresa para continuar con esto que sería el giro parahipocampal. Y aquí atrás, esto que está aquí, sería el uncus. ¿Se dan cuenta? Todo esto está muy relacionado más profundamente con quién. Con esto que vemos aquí. Esto es el fornix. Fíjense, el fornix se ve aquí en primer plano. Entonces, aparece aquí esta zona. Esta zona se llama, entonces, el hipocampo. El hipocampo tiene funciones extraordinariamente específicas, ¿cierto? Ya sabemos, yo esto se los pasé ya, la formación del hipocampo es como la parte interna, más medial e inferior, ¿ya? Y ahí vamos a encontrar tres zonas, que son el giro dentado, la parte más terminal, el margen del giro dentado, después viene una zona que sigue de color amarillo, que sería el hipocampo, una zona de transición entre lo que es esta zona, ¿no es cierto?, hipocampal, con el giro parahipocampal, que es el subiculum, la zona en verde, ¿no es cierto?, y finalmente el giro parahipocampal. Esta es la formación. Y aquí vemos las divisiones, y aquí hablamos de un área precomisural, supracomisural, retrocomisural, es decir, es bastante más compleja. Acuérdense que este giro dentado se separa del hipocampo, y aquí quiero expresar algo que ustedes tenían en su presentación, que han puesto CA1, CA2, CA3, CA4, ¿no es cierto? Y yo se las cambié por H1, H2, H3 y H4. ¿Por qué? Porque esto era parecido a qué cosa? A un cuerno de un dios que tenían los griegos, que era Amón. Amón, no sé si eran los fenicios, los griegos, los egipcios, no sé, un dios que tenía un cuerno así como un cuerno redondeado. Entonces ellos le llamaban por mucho tiempo el cuerno de Amón. En vez de llamar hipocampo a esto, le llamaron, hipotálamo, ¿no es cierto? Le llamaron cuerno de Amón. Entonces por eso es que hablan de CA, cuerno de Amón 1, cuerno de Amón 2, cuerno de Amón 3. En cambio ahora en la terminología actual se llama hipotálamo, ¿ya? Y por eso que ahora se llama H1, H2, H3, H4. No sé si te queda claro, Limni, que te veo ahí, pero por eso hice el cambio yo entre CA con H, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, en esta figura ustedes pueden ver, aquí está H1, H2, H3 y H4, incluso un H5, ¿ya? Pero también le ponen aquí CA1, CA2, CA3 y CA4, porque clínicamente los clínicos, los clásicos clínicos siguen usando un poco el término cuerno de Amón, ¿ya? Entonces por eso es que hay que conocer esa diferencia. Entonces esas serían entonces las características que tiene, importante. Y esta estructura que es el hipocampo, el hipotálamo, ¿cierto? O hipocampo, que está aquí, ya todo esto, hipotálamo que está aquí, todo esto, tiene una relación hacia posterior ¿con quién? Con esta estructura, ¿cierto?, que corresponde al fornix. Por lo tanto, todo lo que hay dentro de este hipocampo sale por el fornix. Sale por el fornix. A través de la fimbria va a salir por el fornix y va a comunicarse con las estructuras, ¿no es cierto?, que corresponden al hipotálamo, que en este caso son los cuerpos mamilares. Entonces, hay que ver que el hipocampo está comunicado con el hipotálamo a través del fornix. Y ahí está el núcleo dentado, ¿no es cierto? Y aquí no vamos a Ahora, una cosa interesante también es esta vía que está aquí. Miren, esta vía es importantísima. ¿Por qué? Este es el área renal o entorrinal, ¿ya? Y esta área entorrinal está comunicada con el giro dentado a través de esta vía que se llama vía perforante. Acuérdense que el área entorrinal es del giro parahipocampal. Entonces, ¿cómo se comunica el giro parahipocampal con el hipocampo? A través de esta vía que se llama la vía perforante, que es esta que vemos aquí y que llega hasta el giro dentado, y el giro dentado se comunica con el hipocampo, que es esto, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el hipocampo sale a través del alvis, que es un conjunto de fibras, para formar la fimbria, y la fimbria se continúa con, ¿no es cierto?, las estructuras posteriores que tienen el triángulo. Aquí vemos lo mismo, ¿cierto? Y no voy a detenerme ahora. Estas áreas del hipocampo, y ahí también hay que tener,
Dice que el H1 es el campo más grande de los seres humanos y se conoce como receptor de Thorne, sensible a la anopsia de cadena epiléptica del lóbulo temporal. Esta zona H1 es importantísima. ¿Por qué? El hipocampo está relacionado con una cosa que es importante, que es la memoria, ¿ya? Y una de las cosas fundamentales que nosotros tenemos dentro de nuestro comportamiento es justamente la memoria. Mientras la memoria no nos falle, nos vamos a andar bien, ¿ya? Ahora, uno se pregunta por qué las personas, esta es la memoria reciente, la memoria a corto plazo, por decirlo, la del momento. ¿Por qué personas con edad van perdiendo esta memoria? ¿Ya? Van perdiendo. No estoy hablando de la patología, ¿no es cierto?, de las enfermedades clásicas, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos como el Alzheimer o como la demencia senil, sino que con la edad nosotros vamos perdiendo la memoria. Eso se debe esencialmente a que las neuronas hipocámpicas del área C1 lentamente, ¿no es cierto?, por falta de oxígeno, están muriendo. Van muriendo a medida que va pasando los años en la persona, ¿ya? En los primeros años esas neuronas están vivitas, pero a medida que pasan los años, diariamente a nosotros se nos mueve una cantidad inmensa de neuronas, cientos de neuronas. Ahora, con los años, lógicamente, van quedando menos neuronas de hipocampo. Por lo tanto, la persona va perdiendo un poco la memoria reciente, esencialmente. Por eso un abuelito, ¿no es cierto?, uno le dice, haga esto, lo hace a lo mejor, y después le pregunta, oiga, ¿hizo tal cosa? Chuta, no me acuerdo si la hizo, ¿ya? Y uno a veces, muchas veces le pasa, ¿no es cierto?, que hace cosas y de repente dice, bueno, ¿hice o no hice esto? ¿Ya? Y tiene que volver atrás para poder ver si lo hice o no lo hice. ¿Por qué? Porque ha ido lentamente perdiendo. Es una característica fisiológica del ser humano, fisiológica, es decir, normal. Es normal que las personas de edad tengan pérdida de memoria. ¿Por qué? Porque lógicamente se han desgastado su cerebro por el transcurso de los años, ¿ya? Esa es una cosa normal, me va a pasar a mí y le va a pasar a ustedes. Ustedes tienen mucho mejor memoria que yo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes son jóvenes, en cambio yo ya soy un adulto mayor prácticamente, que probablemente muchas cosas se me van a olvidar lentamente. Entonces, ojo con estos detalles. Esta vía perforante es importante aquí. No se olviden de esta vía perforante que une qué cosa, la área entorrinal con lo que es, ¿no es cierto?, este giro dental. Y aquí esta vía es interesante. Después vamos a ver por qué es tan interesante. Ahora, las vías, es decir, las estructuras internas que están relacionadas con el sistema límbico son una gran cantidad de estructuras. Y aquí vemos áreas septales, ya lo conversamos, parte del núcleo estriado ventral, ahí está el núcleo accumbens, acuérdense el accumbens del placer, el núcleo del placer, ¿no es cierto?, la sustancia innominada, el cuerpo amigdaloide, ya vemos, ¿no es cierto?, el núcleo amigdaloide, el hipotálamo, tiene que ver mucho el hipotálamo, ahí está el cuerpo mamilar, ejemplo óptica. Los núcleos anteriores del tálamo, también súper importantes, ¿ya? Y ahí vamos a ver por qué, los núcleos de la vénula, y aquí aparece la vénula, que nosotros también la habíamos descrito en el epitálamo, ¿se recuerdan? Y los núcleos mesencefálicos límbicos, que en este caso son el interpeduncular, tegmental ventral, los bucerulios y algunos núcleos del RAFE, ¿no es cierto? Y aquí nosotros podemos ver esta zona inferior. Aquí, por ejemplo, vemos claramente, estos serían los cuerpos mamilares. Aquí viene, miren, aquí por detrás pasa aquí, esto es el fornix, pasa, esto es no el fornix, el cuerpo calloso. Por detrás pasa el fornix, y el fornix aparece aquí, y aquí se divide en una parte precomensural y postcomensural. Esta postcomensural de las columnas desciende, ustedes ven que desciende y llega aquí, a estos núcleos. Estos son los mamilares, ¿ya? Cuerpos mamilares. Y estos cuerpos mamilares sacan de aquí un fascículo que va subiendo aquí, ¿ven? Este que va aquí. Este fascículo se llama mamilo talámico, porque este fascículo llega a los núcleos anteriores del tálamo, ¿ya? Núcleos anteriores del tálamo. Por lo tanto, ahí tienen esa relación. Y de aquí de los núcleos anteriores del tálamo, el tálamo envía, ¿no es cierto?, sus conexiones a dónde? A través de la corona radiada a esta estructura que vemos aquí. Y esta estructura no es otra cosa que el giro del cíngulo.
el giro del cíngulo. Y el giro del cíngulo se proyecta a la corteza cerebral, ¿no es cierto?, a diferentes áreas de la corteza, especialmente el área prefrontal, ¿no es cierto?, que son áreas importantes. Aquí vemos otra visión inferior y aquí vemos, esto que vemos aquí disecado, aquí estaría, ¿no es cierto?, la superficie inferior. Se sacó la parte superficial y se entró y se encontró con esta estructura. Y esta estructura es el complejo amigdaloide. Ustedes ven aquí el complejo amigdaloide. Y este complejo amigdaloide se conecta a través de la estría terminal. Miren, aquí sale la estría terminal, viene para acá y va dando la vuelta a la estría terminal. Ahí va la estría terminal. Y hay, ¿no es cierto?, una serie de conexiones mediales, amígdalo-fugales, que son estas que están saliendo aquí, que van a toda esta zona, ¿no es cierto?, de la parte estriada anterior, a la cumbre, una serie de estructuras, pero esta es la amígdala. Es decir, este es el complejo amigdaloide. ¿Sí? Aquí vemos de nuevo, aquí está un corte y aquí se ve claramente, entonces aquí está el núcleo caudado, ustedes lo pueden ver aquí, ¿no es cierto? Aquí por fuera vemos claramente lo que corresponde a la parte perihipocampal y hacia adentro vemos, ¿cierto?, la zona interna. Estos son disecciones muy específicas. Aquí de nuevo estamos en esta disección tan especial, ¿no es cierto? Aquí está la comisura anterior, ¿no es cierto? Aquí está el hipotálamo, aquí estarían, aquí atrás estarían los núcleos, ¿no es cierto?, del hipotálamo, los familiares, la comunicación aquí, mamilotálamo, y por fuera estaríamos viendo, ¿no es cierto?, lo que resta del sistema. El sistema límbico entonces es complejo, y ahí lo vemos en un esquema general, ustedes pueden darse cuenta, está en la amígdala, y ahí están las conexiones en verde, ¿no es cierto?, con todas las... Esta estructura, ustedes ven aquí en estos esquemas, ¿no es cierto?, esta es la porción central del área límbica, ustedes ven la cantidad de vías que hay aquí, que y lo que más me interesa es el concepto del límbico más que el desarrollo. Y aquí está lo que es el fornix, la relación que tiene con el hipocampo, ¿cierto?, el giro dentado, la fimbria, el cuerpo del fornix y hacia adelante con el hipotálamo, los núcleos anteriores del tálamo. Aquí ven lo mismo. Ahora, ¿cuáles son las conexiones del sistema límbico? Extrínsecas e intrínsecas. Las extrínsecas, ¿no es cierto?, son importantes. ¿Por qué? Porque forman un circuito que se llama circuito de Papez, ¿ya? Y que une una serie de estructuras asociadas a lo que es entonces esta zona de comportamiento, esta zona, ¿no es cierto?, que es la zona límbica. Ahora, ¿de dónde partimos nosotros en este circuito? Debemos partir, en teoría, ¿no es cierto?, de los núcleos anteriores del tálamo. ¿Por qué? Porque el tálamo es el que recibe la información desde fuera, a través de todas las vías que llegan allí, la vista, el oído, el olfato, el gusto, ¿no es cierto? No, el olfato no, perdón, la vista, el oído, el gusto, ¿no es cierto? Todo llega al tálamo, y del tálamo, ¿no es cierto?, parte esta cosa. Los núcleos anteriores del tálamo comienza, el tálamo pasa a través de la cápsula interna, con la corona radiada, al giro del cíngulo, y del giro del cíngulo pasa al giro parahipocampal, ¿ya? Y del giro parahipocampal, por esa vía perforante, pasa ¿quién? Al hipocampo, y del hipocampo pasan sus fornix. El fornix van dando la vuelta, da vuelta por el fornix, llega ¿a dónde? Al cuerpo mamilar, a los cuerpos mamilares. Y los cuerpos mamilares, a través del fascículo mamilotalámico, se conectan nuevamente ¿con quién? Con los núcleos anteriores del tálamo. Por lo tanto, hay una secuencia. Y esta fue la que Papez describió, ¿no es cierto?, y llamó el circuito de Papez. ¿Ya? Estas son las conexiones intrínsecas. Y ahí lo vemos claramente, ¿no es cierto? Aquí está, esto sería el tálamo, ¿no es cierto? El tálamo se conecta con el giro, ¿no es cierto?, del cíngulo, acá, a través de esta corona radiada, ¿no es cierto? Y esto se conecta con el giro parahipocampal. El giro parahipocampal, específicamente el área entorrinal, se comunica ¿con quién? Con el hipotálamo, específicamente, ¿no es cierto?, a través de esa vía perforante, y el hipotálamo sale, ¿no es cierto?, a través de la fimbria, conectándose con el fornix, que va girando el fornix, llega, ¿no es cierto?, ¿a dónde? A los cuerpos mamilares, y los cuerpos mamilares vuelven a conectarse ¿a quién?
al hipotálamo, a los núcleos anteriores. Por lo tanto, ahí estaría el famoso circuito de papel. Ese sería el circuito de papel, que es la conexión intrínseca. Pero hay también conexiones extrínsecas, externas, y estas son las que ingresan y las que salen de este sistema límbico. Las que ingresan ya sabemos, son estímulos auditivos, visuales, kinestésicos, olfatorios, que alcanzan directamente el sistema límbico, ¿no es cierto? Y que son procesados en áreas corticales de asociación, por excepción de los estímulos olfatorios, ¿ya? Esta sensibilidad llega a través de esta vía que nosotros llamamos el circuito de Papez. Y hay conexiones eferentes, es decir, cómo se expresa las emociones. Las emociones se expresan a través de estructuras como el hipotálamo, el sistema reticular, y todo eso, acuérdense que el hipotálamo tiene un brazo ejecutivo, se exterioriza a través del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Por lo tanto, cualquier cosa que nos pase y que llegue al hipotálamo se exterioriza. ¿Cómo se exterioriza? Nosotros comenzamos a ponernos pálidos, comenzamos a sudar, comenzamos a tener cambios somáticos visibles. ¿Por qué? Porque el hipotálamo a través del sistema nervioso autónomo, ¿no es cierto?, ejecuta cosas, ¿no es cierto?, a través del sistema. Y hay fascículos, ¿no es cierto?, el fascículo telencefálico medial o prosencefálico, como lo llamaron ustedes, que se llama actualmente telencefálico en la terminología actual, el mamilo tegmental, las estrías medulares del tálamo, etcétera, etcétera. Y aquí vemos nosotros cómo están conectadas. Ustedes ven, aquí entran los núcleos de la vénula, juegan un papel importante. Aquí entran también núcleo interpeduncular, fascículos, ¿no es cierto?, los cuerpos mamilares, el área septales, todas ellas están unidas entre sí, formando conexiones interesantes e importantes, digamos, en relación con lo que es el hipotálamo. ¿Cuáles son las funciones del sistema límbico? Regulación emocional. Tiene que ver con las emociones. Y esta regulación es a través de la vía, ¿no es cierto?, del sistema nervioso autónomo y regula los procesos motivacionales, hambre, sed, sexo, agresividad, miedo, ¿ya? Además de esto, regula los mecanismos de memoria y aprendizaje, la memoria a corto plazo, ¿no es cierto?, y la memoria a largo plazo. Y, lógicamente, existe también una regulación endocrina en relación con esta estructura. Entonces, ahí tenemos las características, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que entender de este sistema, que es el sistema límbico. Bien, yo hice, ¿no es cierto?, un resumen de lo que los compañeros